Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. El contenido es meramente informativo y educativo. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, busca ayuda profesional. La idea que debe tener la población es que cualquier mordedura por animal es una urgencia. Si un perro es diagnosticado de rabia, tiene que practicarse la eutanasia. El momento en que llega ya a los nervios, esta enfermedad ya es irreversible. Si se produce una herida, por ejemplo, en la pierna o en el muslo, el virus se traslada más o menos como 250 milímetros por día. Por lo tanto, el tiempo que requiere para llegar al sistema nervioso, cuando es, por ejemplo, una zona alejada como es la pierna, es mayor que la que se produce cuando la mordedura se produce en el cuello o en la cara. Esta enfermedad se origina en los animales, particularmente los perros, los gatos y otros animales salvajes. Que hay 4 millones de perros en Bolivia, más de 4 millones de perros en Bolivia. Es decir, que hay un perro casi por dos habitantes, uno por 2 habitantes, cuando lo que deberíamos tener es uno cada 10. ¿Cuán responsable te sientes tú teniendo una mascota en casa? ¿Dónde está la línea tan delgada entre disfrutar de tener una mascota y la responsabilidad sanitaria que tienes? Hoy vamos a hablar de algo que probablemente se toca muy poco en medios convencionales, pero que nosotros queremos abundar. La diferencia entre rabia humana, rabia canina y la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de establecer los parámetros de cuidado para no enfermarnos, pero además para cuidar a nuestras mascotas. Hoy me acompaña la doctora Rosario Castro, a quien le agradezco mucho. Doctora, ¿cómo está? Asiento, por favor. Ella es médica infectóloga y con quien vamos a desarrollar este tema que está vinculado justamente con la rabia. Quiero empezar hablando acerca de la rabia humana, doctora, porque como en pleno 2026, teniendo una vacuna que es tan efectiva, sigamos teniendo casos de este tipo. ¿Por qué, doctora? Bien, en primer lugar es importante indicar que la rabia humana es una enfermedad producida por un virus, ¿no? Y si bien es cierto que existe vacuna hace muchos años, lamentablemente esta enfermedad se origina en los animales, particularmente los perros, los gatos y otros animales salvajes. Entonces la fuente de infección son los animales, generalmente en los hogares los animales domésticos. ¿Y por qué existe rabia humana? Porque existe rabia en animales. De manera que los países industrializados donde se ha logrado controlar esta infección es porque los animales están bien vacunados y controlados. Si en nuestro medio ocurriese aquello, seguramente no tendríamos los casos que lamentablemente hemos tenido en los últimos años de rabia en animales y rabia humana, ¿no? Y lo más grave de esta situación es el hecho de que esta enfermedad es 100% mortal. Es decir, que una vez que uno la adquiere, no hay ningún medicamento que pueda detener el curso de la enfermedad. De eso vamos a hablar más adelante. Quisiera empezar preguntándole esta diferencia que me parece la básica para entenderla y pueda usar la amplitud que corresponda para diferenciar la rabia humana de la rabia canina. La rabia afecta inicialmente a los animales, es decir, es una enfermedad de los animales, mamíferos. Cuando el animal ha adquirido la enfermedad, seguramente por la mordedura de otro animal ya rabioso, infectado, este animal rabioso, cuando muerde al ser humano, transmite la enfermedad a través de la saliva que está infectada con los virus. Una vez que ingresa el virus al organismo, si tenemos una conducta adecuada, en un tiempo también limitado, pues se puede evitar la ocurrencia de la enfermedad. Si por el contrario la población no va al médico, no realiza la notificación, no asiste a los centros de salud para realizar la notificación, la denuncia, la curación y el hecho de recibir vacunas, que en realidad lo que va a salvar al paciente, ¿no? Una vez que se ha producido el contagio de esta enfermedad. ¿Cómo se adquiere el virus en el animal? Es decir, ¿qué ocurre específicamente para que un animalito, un perrito, tenga la rabia? Que otro le muerda. ¿Y cómo adquirió ese que mordió? Otro que la ha mordido, ¿Y otro animal rabioso. Es una cadena, ¿no? Entonces, hay un caso, si se va a contagiar, a morder a uno o a muchos animales, y de esa manera se produce la cadena de transmisión. La fuente de la enfermedad habitualmente es un animal rabioso. Ahora, llega al ser humano. Hay esta mordedura del perrito a el ser humano.
¿Qué ocurre inmediatamente en el cuerpo de una persona? Como hemos dicho, la condición para que se produzca la rabia humana es la mordedura procedente de un animal rabioso, es decir, de un animal que esté portando el virus de la rabia en la saliva. Se produce la mordedura y inicialmente este virus se va a multiplicar en la zona local donde se ha producido la mordedura. Pasan unos pocos días y va a ser trasladado este virus hasta el sistema nervioso central. Una vez que llega al sistema nervioso central, asciende hacia el cerebro, se multiplica aquí y nuevamente es distribuido por diferentes órganos. De manera que es todo un ciclo que tiene que ocurrir y es el tiempo que nosotros tenemos para realizar la profilaxis y evitar la enfermedad en el humano. ¿Cuándo se convierte en irreversible? ¿Cuándo ya no se puede? Bueno, cuando usted dijo, es mortal, se adquiere y bueno, la persona no, tiene ya sus días contados. Claro. El momento en el que la rabia se convierte ya en irreversible y mortal es el momento en el que el virus llega al sistema nervioso. Llega a través de los nervios hasta la médula y a través de la médula por vía ascendente llega al cerebro. El momento en que llega ya a los nervios, esta enfermedad ya es irreversible. ¿Hay tiempos en todos los seres humanos o dependiendo de la inmunidad de cada persona esto varía? Hay tiempos, o sea, el riesgo de adquirir la enfermedad varía. Varía de acuerdo al tipo de herida que sufre el individuo, de acuerdo al número de lesiones que tiene, de acuerdo al estado inmunológico del animal, de acuerdo a la zona anatómica donde se ha producido la herida. Es decir, que existe un riesgo más grande cuanto más cerca se produce la mordedura del cerebro. Es decir, las heridas que se consideran graves son aquellas que se producen en la cara, en el cuello, en la cabeza y en los dedos. Es decir, la distancia que recorre el virus es mucho más corta cuando la mordedura se produce en la cara o en zonas cercanas al cerebro, ¿no? Si se produce una herida, por ejemplo, en la pierna o en el muslo, el virus se traslada más o menos como 250 milímetros por día. Por lo tanto, el tiempo que requiere para llegar al sistema nervioso cuando es, por ejemplo, una zona alejada como es la pierna, es mayor que la que se produce cuando la mordedura se produce en el cuello o en la cara. También estas heridas se llaman graves, ¿no? Se denominan heridas graves. Y también depende del número de heridas, ¿no? Porque ustedes han visto que hay perros que son muy agresivos y pues prácticamente destrozan partes del cuerpo. Cuanto mayor es el número de heridas, el riesgo es mucho mayor, ¿no? Entonces son varios aspectos que se deben tomar en cuenta para considerar el riesgo de que el individuo adquiera la enfermedad. Realmente hay que hacer toda una revisión en detalle del caso para poder establecer los criterios para salvarle la vida o, bueno, también decir que es irreversible. Me llama mucho la atención esto que me menciona, el hecho de que, digamos, depende dónde sea la mordedura en la parte del cuerpo, cuán profunda haya sido, pero además cuán cerca esté del cerebro. Si pudiéramos hacer una revisión sobre temporalidad y hacer unos aproximados. Si me muerde en la pierna y fue relativamente profundo, ¿cuánto tiempo tarda para, digamos, llegar al cerebro? La idea que debe tener la población es que cualquier mordedura por animal es una urgencia. O sea, no debo pensar, tengo un mes, entonces iré de aquí a 20 días. No, cuando uno sufre una mordedura debe acudir inmediatamente al centro de salud para realizar primero las medidas inmediatas en la casa, lavado exhaustivo con agua y jabón, luego desinfección con un antiséptico e inmediatamente ir al centro de salud, porque en el centro de salud lo que se hace es la notificación, se pone en conocimiento de las autoridades sanitarias para que ellos se encarguen de hacer el control del animal agresor. O sea, esto es fundamental. ¿Por qué se han dado estos casos últimamente? Porque las personas que sufren la mordedura no hacen absolutamente nada, se quedan tranquilas. La idea que yo quiero transmitir realmente a la población, si sufres una mordedura por un animal, tienes que ir inmediatamente al centro de salud, porque tenemos tiempos cortos y si la herida es muy grave, como estas que acabamos de describir, tiene que ser inmediata la administración, no solamente de suero y vacuna. Entonces se tiene que realmente hacer un control exhaustivo, no esperar. No hay tiempo. Si la herida está lejos, si tenemos un poquito más de tiempo, pero no esperemos, por favor. Se produce este accidente e inmediatamente se debe acudir. ¿Hay días que podríamos calcular?
Sí, dependiendo exactamente de lo que le acabo de decir. Si la herida es en una zona alejada, va a tardar un poquitito más. ¿Cuánto más o menos? Es difícil, yo difícil. digo esto a la población y van a decir, tengo 20 Claro, días, ¿no? Sí, entonces, pero la idea es esa, tiene que ser inmediato. Podríamos decir, dependiendo, si es más lejos, podríamos tener un poquito más días, pero prefiero decir que deben acudir inmediatamente. ¿hay diferencias entre si muerden a un hombre o a una mujer? No. ¿O un niño y un adulto? Un niño sí, porque usted considera que los niños son más pequeños, ¿no? Son pequeños, por ahí sufren mordeduras masivas, entonces sí. Ahí sí tenemos un grado de incidencia, digamos, entre el niño y el adulto. O sea, el niño tiene menos posibilidades de vivir si no acudimos realmente de manera inmediata. Sí, pero por favor, el mensaje que yo transmito es, por favor, se debe acudir inmediatamente. Eso es lo que quiero decir. Si podemos salvar vidas si intervenimos rápidamente. Usted nos ha explicado bien cómo se transmite del animal al ser humano. Digamos que el ser humano ha adquirido el virus, ¿verdad? Y está en interacción con otros seres humanos. ¿Puede haber contagio ahí? No se ha en realidad descrito la transmisión pero humana, no es contagio, la es transmisión humana, ¿no? Pero sí puede haber a través de órganos que son donados por un paciente que estaba cursando rabia sin que se haya diagnosticado. Entonces, hay descrito en la literatura casos en los que pacientes que han sido los donantes de órganos han transmitido la rabia, pero después que el humano vaya a morder o transmitir es improbable, no imposible, pero improbable. Ahora, no hay cura ni para el perro ni para el ser humano. No. Si un perro es diagnosticado de rabia, tiene que practicarse la eutanasia, ¿no? Y para el humano, lamentablemente, lo que nosotros hacemos cuando llega al hospital es tranquilizarlo, sedarlo un poco, darle los cuidados, ¿no?, de un paciente terminal, pero lamentablemente no hay ningún medicamento que pueda modificar el transcurso de esta enfermedad. ¿Se puede evitar que, digamos, llegue de la pierna al cerebro? Claro, con la vacuna. El tratamiento, no hay un antibiótico, no hay un antiviral, no hay medicamentos que impidan, pero lo que sí se puede hacer, la medida más importante es se produce la mordedura y se hace lo que se llama profilaxis post-exposición. Y esa profilaxis post-exposición consiste en la administración de vacunas. Esa vacuna es la que va a salvar al paciente. ¿Cuántas se ponen? ¿Dónde se colocan? Depende, ¿no? Si la herida ha sido grave, las que comentábamos, se debe administrar suero. El suero en realidad son las defensas ya formadas, suero y vacuna, ¿no? Y la vacuna, ¿para qué sirve? Para que nuestro cuerpo reconozca y empiece a formar también defensas o anticuerpos. Entonces se deben administrar suero y vacuna. Si las heridas han sido en zonas más alejadas, dependiendo, hay que ver si el animal agresor estaba vacunado, si el animal agresor puede ser controlado, si ese animal es salvaje, si el animal se ha escapado. Hay situaciones en las que no se puede controlar al animal, pues sí hay que proceder con la vacuna. Por el contrario, si este es un animal, digamos, el perro del vecino, que es el perro que todos los días yo lo estoy viendo, y el vecino me muestra que tiene un carnet de vacunación, y ese carnet está al día, lo que se puede hacer se puede observar al animal 14 días, y si el animal está vivo en 14 días, está vacunado, está vivo, yo lo veo que está bien, que no ha tenido ningún cambio, podríamos no recibir la vacuna, ¿no? Pero si por el contrario, si es un animal que se escapa, no lo puedo yo controlar, no lo puedo. Entonces se tiene que proceder a la vacunación. Bueno, quiero entrar en este tema también de la vacunación de los animalitos, pero quiero asentarme en un recuerdo que me viene a la cabeza cuando tuve la oportunidad de ver, por azares del trabajo periodístico, a una persona con rabia y en su momento cúspide o más difícil. Es un momento que lastima a la humanidad porque es un momento muy duro. Realmente se ve a una persona con esa rabia y ese desenfreno en el cuerpo, que es difícil de admitir que le pueda ocurrir, ¿no? Es decir, como un animalito, ¿verdad? ¿Cómo es ese cuadro? Bueno, una vez que se ha producido el ingreso del virus, existe lo que se llama un periodo de incubación. Este periodo de incubación es el periodo que hay entre la adquisición de la enfermedad y la aparición de los primeros síntomas. En este periodo no hay ninguna manifestación. Y pasamos a lo que se llama el periodo de pródromos, que es la etapa en la que ya empiezan a haber manifestaciones. Hay malestar, dolor de cabeza, desengano. Y un dato que es bien importante, hay
molestias a nivel de la zona de la mordedura. Empieza a haber lo que se denominan parestesias, ¿no? Unas molestias que son inexplicables, hasta que pasamos a la fase más compleja, que es la fase encefalítica, o la fase en la que el paciente se pone con un cuadro de gran excitación psicomotriz, presenta convulsiones, movimientos desenfrenados, incontrolados. Es un momento difícil, ¿no? Hemos tenido algunas veces que intervenir varios integrantes del personal de salud para poder realmente controlar, sujetar y poder ingresar al paciente a la institución de salud. En este momento, lamentablemente, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Lo único que hacemos es tranquilizar al paciente, evitar... Desprende mucha fuerza, ¿no? Sí, ¿no? Y de esta fase luego pasamos a una fase paralítica, ¿no? Entonces pasan unos días, tantos como una semana, a veces un poquito más, en las que ya el paciente pasa a la fase paralítica y finalmente a la muerte, ¿no? Bueno, Cochabamba ha tenido durante este inicio ya de año llamaditos de atención sobre esto, porque como usted nos cuenta, los casos no son sencillos de atender, pero en Cochabamba ya hemos tenido personas afectadas, ¿verdad? ¿Cómo están estos datitos? ¿Los tiene ahí, por ahí, esos datos? Sí, el año pasado hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de un personal de salud, ¿no? De una muchacha joven de sexo femenino que lamentablemente adquirió la enfermedad, no se hizo la intervención oportuna y ella falleció. Este año tenemos también el relato del fallecimiento de una niña, ¿no? En el departamento de Cochabamba. Es decir, que el año 2025 tuvimos un fallecimiento por rabia humana y este año de igual manera. Bueno, ahora vayamos a el manejo responsable de la mascota. ¿Cuántas vacunas debe recibir un perrito cuando uno nace, lo tiene el perrito? ¿Cuántas vacunas debería recibir? Es importante comentar en qué momento se debe vacunar a la mascota, ¿no? Y esto lo comento porque en los lugares donde lamentablemente se realiza la venta de estos animalitos, la misma gente que te vende te dice, no, es chiquitito, no lo vacunes, pero el animal y el perro tiene que ser vacunado desde el primer mes de vida, porque la mayor parte de los casos que han habido de rabia humana justamente se han producido por mordeduras de mascotas pequeñas, de cachorritos. Entonces, por ahí en la feria te dicen, no, se va a morir, no lo vacunes. Es mentira, a partir del mes de vida se tiene que vacunar, ¿no? ¿Cuántas vacunas recibe? Los esquemas han variado, ¿no? Los esquemas pueden ser 1 mes, 3 meses, 6 meses y el año. En la actualidad se ha cambiado de vacunas y lo que te recomiendan es una vacuna al mes de vida, una vacuna al año y luego un refuerzo cada año. O sea, no es que nos debemos conformar con una vacuna en toda la vida, se tiene que hacer refuerzo año tras año. ¿Por qué esto? Porque la cantidad de anticuerpos que tiene el animal bajan. Entonces llega un momento en que aunque le hayan vacunado el año pasado o hace 2 años, no hay la cantidad suficiente de células que defiendan de la infección. Por lo tanto, esto es importante, ¿no? Cuando uno tiene una mascota, más en estos tiempos en los que han habido cambios culturales, ¿no? Porque lo que te describe la prensa ahora es que la gente ya no quiere tener hijos, ahora tienen animales, ¿no? Tienen muchas mascotas. Pienso que en este grupo de personas sí hay cuidado. El problema es en la gente que tiene perros callejeros, ¿no? Claro. Yo revisaba un poco la prensa porque es de ahí de donde obtenemos información y decían que hay 4 millones de perros en Bolivia, o más de 4 millones de perros en Bolivia. Es decir, que hay un perro casi por dos habitantes, 1 por 2 habitantes, cuando lo que deberíamos tener es 1 cada 10, es decir, que hay una sobrepoblación de animales, de perros particularmente, ¿no? Pero el problema es que estos perros, muchos son callejeros, es decir, que aunque tienen dueño, el día están en la calle. Y el problema es que ese perro, aunque tenga dueño, se ponga en contacto con otros que no están vacunados. Entonces, la recomendación a la población, si quieres tener una mascotita, tiene que ser un dueño que sea responsable, ¿no? Que se ocupe de la desparasitación, que se ocupe de la vacunación, de los controles por veterinario, etc. No podemos tener una mascota para largarlo a la calle. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ¿por qué en países industrializados ya no hay rabia? Sí hay algunos casos, pero aquellos que se producen por la mordedura de murciélagos, ¿no? Eso no se puede por ahí controlar en estos países. Pero en los lugares donde hay mascotas, mucha mascota, y son vacunados, no hay rabia.
Entonces la solución está en nuestras manos. Si nosotros somos responsables y hacemos vacunar a nuestras mascotas, no va a haber casos de rabia y no van a haber tantas muertes que son evitables, diríamos, ¿no? ¿Qué debe fijarse la gente o la población? Porque obviamente si uno hace vacunar al perrito con la vacuna del Ministerio de Salud, en las campañas que se hace, hay una garantía de lo que se está haciendo. ¿Qué ocurre cuando se hace vacunar fuera de temporada? ¿Se va a un centro de salud o se va a una veterinaria? ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo mejor? Para tranquilidad de la población, debo decir que la vacuna para la rabia es gratuita. Todos los centros de salud tienen vacunas antirrábicas, de manera que el dueño va en cualquier momento, no necesita pagar, o sea, no es el pretexto, no tengo dinero, no lo pude llevar. La vacuna es gratuita y está disponible en cualquier centro de salud. ¿El que te da el veterinario? Te cobra, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ¿no? Si tú prefieres llevar al veterinario, pero está garantizada la vacuna del Ministerio de Salud. ¿Y se sabe qué vacuna utilizan los veterinarios? ¿Usan la misma? Probablemente la misma, porque no hay demasiadas vacunas disponibles. Claro, aquí viene este tema de qué es lo que voy a hacer con la mascota. ¿Qué se hace con este grupo de animalitos que están en la calle, que deambulan? Ese es el factor de riesgo más alto que tenemos, ¿verdad? Claro, aquí es importante el rol de las autoridades, ¿no? Las normativas. Yo creo que lo que se tienen que hacer grandes campañas de esterilización, ¿no? Para evitar la multiplicación desmedida de estos animales. O sea, no es posible que nosotros estemos viendo grupos de 10, 15 perros caminar y las autoridades estén observando de palco, ¿no? Ese es un problema, porque mientras no se tomen medidas realmente drásticas, esto va a continuar. Un perrito que es detectado con rabia tiene que ser eliminado. Sí, se debe practicar la eutanasia porque no hay tratamiento. No hay forma. Tratamiento. ¿Y no llega a ser maltrato animal? ¿No ha sido cuestionado aquello? No puede ser, porque en realidad este animal va a poner en riesgo la vida de muchos seres humanos, porque él no controla, él no entiende, él tiene también una infección de su cerebro y muerde a uno, muerde a otro, igual se pone agresivo. Entonces él no se controla. Hemos focalizado, digamos, la responsabilidad en quienes tienen mascotas, que usted nos dice que es una población relativamente responsable. Hay otro grupo de irresponsables que tienen mascotas para cuidar la casa o para cualquier otra circunstancia que les venga a la mente. Y también están hoy en día los grupos de protección de los animales. ¿Qué rol están cumpliendo o cómo se vinculan también con esta situación de riesgo que se presenta para la población? Bueno, yo en realidad no pertenezco a ningún grupo defensor de animales, pero pues lo poco que hemos visto que ellos evitan, impiden, digamos, impiden muchas veces las autoridades puedan intervenir. No podría yo hablar al respecto, pero a mí me gustaría más bien que sean ellos los que planteen soluciones a esta difícil situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque la solución no es impedir, digamos, que los lleven a centros cerrados, ¿no? Sino plantear soluciones. Yo no trabajo en ese grupo. Claro. Ahora, ¿cuántos años usted está en su rol de infectología y viendo, me imagino, un cuadro histórico de lo que ocurre con el tema de rabia en Bolivia? Más de 25 años de práctica en infectología. ¿Hemos mejorado, hemos empeorado? ¿Cómo está la situación? Yo diría que estamos igual. Yo diría que estamos exactamente igual. No hay mejoría porque por lo que acabamos de hablar, ¿no? Se ha incrementado el número de animales vagabundos, de animales en la calle, de animales abandonados. La población no toma conciencia, ¿no? No toma conciencia del riesgo que significa. Entonces no podemos abandonar un ser vivo, ¿no? Si la población, si nuestros compatriotas quieren tener una mascotita, que sea pues para que lo cuiden, para que lo alimenten, para que lo vacunen, ¿no? Y no tener los perros que se multipliquen irresponsablemente. Ese es un problema. Al final estos animales sufren también. ¿Usted está de acuerdo en que se genere una sanción para quienes no vacunen a sus perritos? ¿Debería ser muy drástica la norma en esto? Yo creería que la gente tiene que concientizarse, la población tiene que entender este grave riesgo que significa. Un perro abandonado es un perro que potencialmente puede adquirir una enfermedad que puede transmitir al humano, que es
igual a muerte, porque no hay medicación ni para el animal ni para el hombre. Entonces es un gravísimo riesgo. La población se tiene que concientizar. También las autoridades yo creo que tienen que ser mucho más drásticas, ¿no? En la forma de, no sé si sanción es la mejor medida. Yo creo que la gente se tiene que concientizar de los riesgos. La rabia está presente en cualquier perrito, es decir, la raza no tiene ninguna no hay, sí, puede ser cualquier perro. Y no solamente en perros, no, en gatos también. Hábleme un poco más de eso, por favor. Explíqueme. Bueno, la rabia es una enfermedad que afecta a mamíferos, que pueden ser domésticos, generalmente perro y el gato, pero también animales salvajes como el mono, el zorro, el zorrillo, y otro tipo de animales como los murciélagos, ¿no? En el campo, en realidad, la transmisión, y en los países desarrollados no hay rabia canina ni del felino, y la fuente de infección para estos países más bien son los murciélagos, ¿no? Los murciélagos que pueden ir a morder, por ejemplo, animales como vacas, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es del perrito, pero la vacunación se da en estos dos tipos de animales, ¿no? Ahora, usted sabe que nuestro país es un país de muchas creencias, es un país que tiene muchas de las cosas enraizadas en el crecimiento poblacional y en esta vida familiar que tenemos. ¿Hay algún método casero que esté vinculado con el tratamiento o no? Porque puede existir estos mitos que a veces más bien lastiman, ¿no? No. Mire, si no hay ni siquiera un medicamento, ni un medicamento antiviral de los más nuevos y modernos que tenemos, no sirven absolutamente, menos métodos caseros. No hay métodos caseros. La mejor prevención es la vacunación. No hay más. Volvemos, la prevención. ¿Y cuál es la forma de prevenir? Es a través de la vacuna y ser pues un dueño responsable de estas mascotitas. ¿El tratamiento médico en esta fase, antes de que llegue al cerebro, tiene un costo alto? ¿Cómo se administra esto? Antes de que se adquiera la enfermedad, porque una vez que uno adquiere, ya no hay medicamento. Antes de que se adquiera es la vacuna. Por eso es recalcar. Lo único que tenemos para salvarnos de una mordedura de un perro rabioso es la administración oportuna de vacuna. No hay antibiótico, no hay antiviral. ¿Qué nos va a salvar? La vacuna oportuna. Eso es lo único. Es lo único. Bueno, doctora, quiero agradecerle mucho, me ha despejado muchísimas dudas. Creo que la historia que usted tiene en el manejo de este virus es muy importante para trascender y reflexionar a la gente de que en verdad esto no quede simplemente como una charla que sí he escuchado para vacunar a mi perrito, sino quede en verdad en la mente de las personas de que esto es irreversible cuando uno lo adquiere y que lamentablemente el camino es sin retorno. Y por eso quiero agradecerle por haberme acompañado estos minutos y intentar que la gente nuevamente vuelva a pensar en que la responsabilidad de tener una mascota es muy alta y que debemos estar bajo los estándares que las autoridades nos piden para evitar que ocurra problemas como los que hemos conversado. Doctora, gracias. Muchas gracias. Será muy bueno tenerla otra vez para seguir orientando a la gente. Muchas gracias, un gusto. Bueno, esperamos haber orientado, esperamos haber compartido con la doctora con los datos que nos han brindado y remarcar estas diferencias que ha planteado también entre la rabia humana y la rabia canina. Espero que les sirva a ustedes esta información, la puedan reproducir. Agradecemos a Vistana por permitirnos hacer estos momentos de reflexión con ustedes, porque este es el lugar que hemos elegido, y agradecemos a sus ejecutivos y a la gente que nos está acompañando aquí para brindarnos el confort que se requiere para conversar largo y tendido sobre estos temas que le interesan a usted.